Hola, saludos a todos. Mi nombre es Reinaldo Branchi, soy programador full stack y voy a hacer un recorrido por las nociones más básicas del lenguaje de programación JavaScript. Vamos a ir desde temas fundamentales como lo vienen a ser el nombramiento de variables, tipos de datos, operadores lógicos, vamos a hacer algunos ejercicios, pasaremos por lo que son los ciclos, vamos a trabajar también con los condicionales, vamos a ver lo que sería la esencialidad de lo que es el lenguaje de programación JavaScript. Más adelante vamos a ir acomplejando con ejercicios de lógica, algoritmia, veremos también programación orientada a objetos, pero en el video de hoy nos vamos a concentrar exclusivamente en lo que es la sintaxis más básica y esencial del lenguaje. Normalmente todos los lenguajes de programación contienen operadores lógicos, condiciones, bucles, que permiten ejecutar instrucciones ya sea por decisión, por directamente el planteamiento de un pseudocódigo, diagrama de flujo, basado en las necesidades del algoritmo que vayamos a construir. Para esta tarea vamos a necesitar dos herramientas. Uno, un navegador, en este caso Google Chrome, y Visual Studio Code, que va a ser nuestro editor de código. Lo abrimos y vamos a crear un archivo nuevo. Esta sería la vista apenas abramos el editor de código. Le damos a New File o Nuevo Archivo. Y le damos control S para guardar y vamos a seleccionar en este caso el escritorio. Vamos a escribir index.html. Ese va a ser nuestro punto de partida. Generamos la estructura básica con el comando html5. Nos va a crear una estructura de código. Por supuesto, vamos a tener que tomar en consideración que para ver este curso ya tendremos que tener un conocimiento previo de las etiquetas, de su manejo, un poquito de CSS para los videos que van a venir posteriormente. Y vamos a crear una etiqueta script. Dentro de ella vamos a importar con el atributo src lo que sería nuestro archivo de JavaScript. Vamos a escribir ./index.js. Claro, esto no va a ser encontrado porque no lo hemos creado aún, pero vamos ahora a hacer la evaluación de cómo lo vamos a crear. Presionamos control N y control S para crear un archivo nuevo y escribimos index.js. Y aquí ven que en el editor de código señaló el lenguaje de programación abreviado que vamos a estar utilizando. Y de este lado tenemos el código en HTML. El primer paso sería ver la salida de datos. JavaScript, como lenguaje de programación que se ejecuta en un navegador web, tiene distintos tipos de salidas de datos. Normalmente los lenguajes de programación de backend o multiparadigma tienen una consola. En este caso JavaScript se ejecuta bajo el motor de los navegadores directamente. En el caso de Google Chrome, el motor V8 va a hacer todo lo que es la gestión para comunicarse internamente con el equipo y dar las instrucciones de cómo va a estar funcionando el lenguaje en sí y cómo va a recibir las instrucciones. Entonces tenemos tres salidas clásicas. La primera sería console.log. Se escribe con la siguiente sintaxis. Es la salida por consola. Vamos a llamarla así. Su sintaxis sería console.log e internamente, entre comillas simples o dobles, podemos escribir una sencilla oración como puede ser hola. En JavaScript, al final de cada instrucción puede o no ser obligatorio escribir punto y coma. Depende del proyecto, depende de qué semántica o orden queramos dar. Más el lenguaje de programación no exige escribir punto y coma al final de cada una de sus sentencias. Por practicidad y para que sea más legible y sencillo, no lo voy a colocar. Pero sepan de que en el campo laboral y en distintos proyectos ustedes están en la completa libertad de escribir al final punto y coma. Sería en este caso la función console.log. Se colocaría de esta manera, muy sencillo.
pero vamos a obviarla por ahora. Por convención, JavaScript se escribe con comillas simples, pero en esta oportunidad vamos a trabajarlo con comillas dobles y simples intercaladas para que vean que no tiene no existe ningún impedimento respecto a eso. Ahora, muy bien, vamos a ver qué sucede. Ya tenemos la importación de nuestro archivo y vamos a abrir una ventana. Vamos a abrir el navegador o el Chrome y juntaríamos los dos así para poderlos ver al mismo tiempo que va sucediendo conforme hacemos modificaciones. Primero, vamos a minimizar y vamos a abrir en el navegador nuestro archivo index.html. Se encuentra, como lo habíamos creado previamente, en el escritorio. Si abrimos, notamos que no hay nada. Recuerden que en navegador estamos en una salida por consola. Para ello tendríamos que ir a los tres puntitos de la esquina superior derecha y nos vamos hacia el final a donde dice más herramientas y al final herramientas del desarrollador. Y aquí podremos apreciar como claramente dice en hola y lo renderiza index.js. Es quien manda la instrucción a la consola del navegador. Pero normalmente cuando queremos sacar texto, quisiéramos verlo en la pantalla. Como vemos y tenemos un conocimiento previo de qué es HTML, que es el document, vamos a mostrar ahora utilizando el objeto global document para mostrar lo que sería un mensaje en el documento. El documento sería como si estuviéramos hablando de un HTML. Coloquemos hola también. Escribimos document.write. Recargamos. Fíjense que ahora aparece en la pestaña inicial de nuestra página web la palabra hola, pero también aquí en document.write podemos escribir etiquetas HTML. En este caso quisiera un H2. Vamos a ver qué tal luce. Fíjense cómo cambia y directamente sabemos que podemos escribir cualquier tipo de etiqueta HTML interno. Incluso podemos colocar dentro de este H2 o afuera otra etiqueta que lo englobe. Esto no es práctico, pero es perfectamente válido de hacer. JavaScript lo permite. La última forma, también muy utilizada, es la salida de datos por alertas. En este caso solamente bastará con la palabra alert. Es un método del lenguaje de programación. Internamente podemos colocar la palabra hola. Si guardamos y recargamos la página, vemos que aparece una alerta que se ejecuta antes de que cargue el documento. Le damos a aceptar y vemos ya cómo sin ningún problema aparece el resto de nuestro contenido HTML. Muy bien. Conocemos las salidas de datos, pero faltaría ahora conocer, tenemos que avanzar en lo que es las estructuras de datos y tipos de datos del lenguaje de programación. El primer tipo de dato sería el tipo de dato string. El string es una cadena de texto, así de sencillo. Se puede representar por comillas simples o dobles, como lo hicimos en la parte de arriba. Y para ello tendríamos que crear una variable para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tendríamos que colocar una variable que se declara con la palabra let y le podemos colocar un nombre, que sería soy un string. El símbolo de igual, y aquí colocaríamos el string con comillas simples, dobles, o incluso con los backticks, que los veremos más adelante en un contenido más avanzado que es la interpolación y formato de strings para la salida de texto. Es algo que veremos un poco más adelante. Pero vamos a quedarnos con lo esencial, que es las comillas simples.
Si quisiéramos mostrar esto por consola, recordemos de que la salida de datos por la consola del navegador sería console.log. Y aquí adentro escribiríamos el nombre de la variable. Soy un string. Como su nombre lo indica, esto es una variable, o sea, el valor de soy un string puede cambiarse en cualquier momento de la ejecución del programa conforme nuestras necesidades lo requieran. Entonces recargamos y aquí en consola podemos ver claramente soy un string. Bien, notamos de que el código anteriormente escrito también se está ejecutando y vemos estas letras verdes que no se están ejecutando, son instrucciones que pasan por alto en el navegador. Esto se conoce como comentarios. Existen comentarios de una línea o multilínea. Si yo quiero evitar que este código se ejecute, va a bastar con colocar dos slash y ya veremos cómo estas instrucciones, a pesar de que es código perfectamente válido del lenguaje, dejará de ser ejecutado. Muy bien, recarguemos. Y ahora solamente se ejecuta soy un string. El resto ya está pasando por alto el navegador. Pero fíjense que está un poco sucio. De pronto quisiera que el comentario tenga que estar escribiendo slash a cada momento. Entonces podemos hacer algo muy sencillo. Podemos colocar esta simbología. Primero vamos a escribir document.write para efectos prácticos. Guardamos, recargamos y vemos que aparece document, usando el método document.write palabra en el documento. Y aquí abajo podemos colocar otra instrucción. Vamos a copiar y pegar. Sombreamos y control C. Suponemos que tenemos dos instrucciones que no queremos que se ejecuten. Sencillamente colocaríamos un slash, un asterisco, otro slash y otro asterisco. Uno abre, que es este inicial, y otro cierra. Y vean cómo se coloca en verde todo lo que escribamos dentro de esta sentencia. Fíjense, nada de esto será reconocido por el navegador y desaparece la instrucción. ¿Ven que es bastante sencillo? Bueno, ahora ya sabemos qué son los comentarios, que es una variable que para poder declararla se debe utilizar la palabra reservada let, y que es un string, que es el primer tipo de dato. Ahora vamos a ver cómo las variables trabajan. Si yo quisiera determinar un nuevo valor para soy un string, sencillamente colocaría soy un string, ya sin la necesidad de utilizar la palabra reservada let. Ella solo se usa para crear la variable. Y aquí internamente coloco nuevo valor. Recargo e imprimo por consola soy un string. Fíjense cómo ahora el valor de la variable ha cambiado, porque primero la generamos e inicializamos con el valor soy un string. Luego imprimimos por consola su valor inicial y luego generamos un nuevo valor para la variable. Y al final imprimimos ese nuevo valor. Aquí hasta los momentos es bastante sencillo. Y JavaScript es un lenguaje que se conoce por ser débilmente tipado. Si yo quisiera colocar soy un string igual a un número, por ejemplo 42, e imprimo la variable, fíjense qué va a suceder ahora. Se imprime el número 42. Ya sabemos de que dependiendo del uso de la variable podemos designarle un valor que sea indiferente del tipo de dato que sea. Y aquí pasamos al siguiente contenido, que sería los numbers. Los numbers son un tipo de dato muy básico
Para JavaScript vamos a comentar el código, recuerden, asterisco, slash, asterisco y comentamos el código que hemos hecho hasta ahora. Numbers son los números de la traducción en inglés que directamente permite trabajar con operaciones aritméticas dentro del lenguaje. En este caso vamos a crear el número 24 y lo vamos a imprimir. Guardamos e imprimimos el número 24, pero también dentro del console.log podemos ejecutar operaciones aritméticas. Si yo quiero sumarle a soy un number el número 5, recargaríamos y nos bota por pantalla el 29, que es la suma de 24 y el número 5. Hasta allí muy fácil, muy sencillo. Sabemos que ya los numbers permiten ejecutar cualquier tipo de operaciones aritméticas. Podemos sumar con ellos, dividir, obtener decimales. Fíjense, 0.8 si dividimos entre 30. Podemos hacer operaciones dentro del console.log, dentro del document.write, dependiendo de cómo hagamos la escritura de dichas transacciones. Dentro de los alerts también podemos ejecutar operaciones aritméticas. Los numbers son básicamente eso, los números con los que podemos trabajar dentro del lenguaje de programación JavaScript. Ahora, hay un tipo de dato que serían los booleans. Los booleans son un tipo de dato lógico que permite ser verdadero o falso. Si yo imprimo esta variable, veamos que arroja el navegador en la consola. True, que es una palabra reservada, fíjense cómo el editor de código la reconoce y colorea en azul oscuro, significando que es algo propio del lenguaje. Entonces, si quisiera que ese boolean tuviera el valor de falso, podemos hacer soy un boolean igual a false e imprimo. Veamos qué sucede. Ahora esa variable tiene un valor negativo, o en este caso falso, es una negación. Este tipo de dato es muy utilizado más que todo para ejecutar condiciones. Si queremos que cierto tipo de instrucciones se ejecuten dependiendo del resultado, podemos determinarlo con esto para saber si ese resultado puede llegar a ser verdadero o falso. Okay, sabemos los tipos de datos más primitivos y básicos. Hay un tipo más avanzado que es el tipo object, pero eso lo vamos a ver más adelante, ya que para entender mejor object tendríamos que tener una serie de conocimientos más avanzados del lenguaje. En este curso muy probablemente lo veamos en el próximo video, pero vamos a ir al siguiente paso, que sería lo que son las variables, constantes y variables globales. Vamos a comentar el código que hasta ahora hemos escrito. Ya lo hemos visto, se dio una introducción un poco forzosa del tema para poder dar un ejemplo de cómo funcionan los tipos de datos. Pero ahora tocará ver qué es una variable, qué es una constante y qué es una variable global. Hace años en JavaScript nosotros para declarar una variable escribíamos la palabra reservada var. Hagamos un ejemplo. Si imprimiéramos este valor, console.log, soy una variable. Vamos a ver en la consola directamente, soy una variable. Ahora, con ese valor ya predefinido, nosotros podemos llegar a pensar de que podemos sobreescribir propiamente
ese valor, como ya lo hemos visto antes. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué var hoy en día ya no es popular? Vamos a imprimirla también. No se suele utilizar de casos, solo en casos aislados cuando el código de pronto lo amerita. ¿Qué pasa? Yo aquí arriba la estoy definiendo. Se supone que esta variable debe trabajar solamente en el entorno que venga luego. No podemos manejar un auto luego de que nos bajamos, ¿cierto? Necesitamos estar dentro de él para poder trabajar. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto console.log arriba y escribo soy una variable? ¿Qué creen que sucede? Fíjense, marca undefined. ¿Qué pasa? Este código, si yo escribiera en vez de var let, tiene que arrojar un error, que sería oncode reference error cannot access soy una variable before initializing. ¿Qué sucede? ¿Qué significa esto? No podemos acceder al valor de soy una variable antes de su inicialización, porque las variables tienen un entorno en el cual van a trabajar. Si yo uso let, solamente puedo trabajar con esa variable en todo el espacio que venga luego de que esa variable se creó. Pero si uso var, esto no sucede. El comportamiento primitivo de var es colocarse arriba de tal manera que él quede al inicio del documento y luego podremos disponer en todo momento de ella. ¿Por qué marca undefined? Por la sencilla razón de que no está definida, está creada, pero no tiene ningún valor. El valor lo recibe en la línea 67, lo muestra en la línea 67 una vez de que la hemos creado en la línea 64 de nuestro código. Entonces, aquí arriba estamos imprimiendo una variable vacía. Y esto es muy impráctico en lo que respecta a la programación en el día a día, porque a veces tenemos entornos separados donde queremos reutilizar un mismo nombre y no podemos porque esta variable pasa a ser de ámbito global. Por eso es que queda descartada para la gran mayoría de las veces en que nosotros programamos en Java. ¿Okay? Mucho cuidado con eso y con esa diferencia. La siguiente variable sería la variable de entorno o la variable común, que es con el uso de let. A diferencia de vars, basta con escribir let y el comportamiento es el que previamente ya hemos descrito. Si escribimos aquí el string hola, damos console.log, soy una variable de entorno. Recargamos y ya sabemos cómo funciona. Imprime directamente hola. Es una variable de que, como hemos visto y previsto también, si escribo aquí arriba la instrucción console.log, soy una variable de entorno, veremos cómo arroja el error con el cual ya hicimos la demostración de var. Siempre va a trabajar con todo el código que venga luego de ella. Eso es lo que sucederá con eso. Por eso es una variable de entorno. Todo el entorno que ella ocupe es donde se va a poder utilizar. Y vamos a hacer el cierre de lo que son las variables con las constantes. Y se utiliza la palabra const. Soy una constante. Las constantes, como su nombre le indica, no pueden ser modificadas en ningún momento luego de su inicialización. Se utiliza la palabra reservada const y vamos a imprimirla. Aquí lo vemos, soy una constante en index.js en la línea 80.
¿Y qué pasa si yo quiero añadirle un valor nuevo a una constante? En este caso, 30. Uncalled type error assignment constant variable. O sea, ¿qué significa esto? Se está asignando a una constante variable. Significa que este valor está mutando, está cambiando luego de su inicialización. Y esto es un error. Las constantes sirven para mantener la integridad de la información y ocupan mucho menos espacio y son más eficientes en memoria a la hora de trabajar con ellas. Así que son muy recomendadas cuando una vez obtienen valores, puede ser de un servidor, puede ser un ejemplo de un cálculo y quieren que ese valor no pueda ser modificado, se suelen utilizar las constantes. Hasta aquí hemos entendido y hemos visto conceptos muy fundamentales de los lenguajes de programación, que son los comentarios, salidas de datos, tipos de datos, variables. Ahora vamos a trabajar con operadores lógicos. Los operadores lógicos son un conjunto de simbologías que permiten, como su nombre lo indica, determinar la lógica, ya sea de forma verdadera o falsa, y del cumplimiento de condiciones que nosotros decidamos colocarle a un lenguaje de programación, a una instrucción o a un algoritmo. En este caso vamos a comenzar con el operador lógico mayor que. Escribamos primero console.log. Por obvias razones matemáticas sabemos que 4 es mayor que 2. Si imprimimos esto en consola, veamos qué sucede. Arroja true, que es el tipo de dato boolean, ya lo vimos previamente. Significa que esta condición es verdadera. Si yo quisiera hacer otro ejemplo más, console.log 5 mayor que 25, matemáticamente sabemos de que esto es falso. Y el lenguaje de programación sabe que también es así. Está ejecutando una lógica y sabe que de forma aritmética esto no puede ser cierto. Directamente 5 es inferior a 25. Así funciona el operador mayor menor que. ¿Ok? Siguiente operador lógico. Igualdad relativa. Escribamos un console.log primero y veamos de qué se trata este operador. Si escribimos 2 igual a 5, sabemos que 2 no es igual a 5. Arrojaría un falso. Pero, ¿y si colocamos 2? Notaremos de que dice que es verdadero. Más aún, hay algo extraño. Si colocamos comillas, se supone que esto es un string que imprime el número 2 y esto es un number que vale 2 a nivel de matemáticas. Vamos a recargar y veamos qué sucede. Nos arroja true. Por lo tanto, este es un operador lógico de comparación que con satisfacer la forma internamente en la cual trabaja, ya para él es suficiente. Esto en el día a día nos puede llegar a funcionar con strings. Por ejemplo, si yo escribo la oración soy un string, copiamos y pegamos, ¿qué va a suceder aquí? Soy un string, arroja true, y si yo coloco otra oración, en este caso un número, me arroja false. Para este tipo de comparaciones puede ser valedero, pero esto no es óptimo, ya que no estamos haciendo una comparación real del tipo de dato ni de su valor. ¿Cómo se solventaría este problema?
utilizando el operador de igualdad absoluta, que sería 3 veces la igualación. En cambio, vamos a copiar este ejemplo de arriba y veamos cómo se soluciona. Soy un string, soy un string. Sabemos que con igualdad absoluta, aquí va a arrojar false. Aquí arriba vamos a escribir el número 2 como el ejemplo anterior. Y de este lado vamos a escribir el número 2, pero con el tipo de dato string. Aquí vamos a hacer lo mismo. Escribamos el número 2 y aquí el 2 del tipo de dato number. Veamos qué sucede. Uno arroja true y el otro arroja false. ¿Ven? La igualdad absoluta compara el tipo de dato y el valor de la variable, o en este caso de lo que se le esté arrojando a la función, se le esté entregando. Siempre vamos a trabajar con este, es mucho más recomendable y más óptimo en tiempo de ejecución. Así que mucha atención con ello. El siguiente operador lógico será el de negación. Escribamos un console.log y veamos qué sucede aquí. Si yo quisiera ejecutar una instrucción que diga 5 mayor que 20, sabemos que esto es falso. Vamos a comentar estos dos. Pero, ¿y si internamente colocamos el signo de exclamación? ¿Qué arroja? Falso. Y si lo envolvemos en un paréntesis, evaluamos primero la condición que esté dentro del paréntesis, tal cual las matemáticas, que se le da prioridad a lo que esté dentro del paréntesis en una operación. El lenguaje de programación trabaja bajo la misma lógica. Y aquí sí arroja verdadero. Es algo extraño, ¿cierto? La salida de este código es falso, pero al utilizar la negación estamos negando dicha sentencia. Vamos a verlo con un ejemplo más claro. Escribamos console.log soy un string. Escribamos aquí lo mismo, soy un string. Sabemos que esto es verdadero porque una oración es exactamente igual a la otra. Pero, ¿y si envolvemos esto entre paréntesis y le colocamos el símbolo de exclamación? Guardamos, vemos que automáticamente cambia a false. Aquí hay algo que se comprende desde un punto de vista lógico. La negación hace exactamente lo contrario. La salida lógica de un código lo que hace es invertirla. Y podemos también juntarla con el símbolo de igualdad absoluta reemplazando el primer término. Veamos qué sucede ahora. Soy un string no es igual a soy un string. Por lo tanto, este valor es falso. Y si utilizamos la igualdad absoluta de forma nativa, original, aquí arrojaría verdadero. Así que ya saben, tenemos dos formas de escribirlo. Normalmente lo vamos a ver así. Pero quería que lo viéramos con el ejemplo del paréntesis. Muy bien, ahora vamos con el siguiente operador lógico muy utilizado, que sería y, tal cual como en la vida real. Si Pedro tiene 14 años y María tiene 15 años, entonces ambos son menores de edad. Eso sería un ejemplo. Entonces vamos a generar algo así. Tenemos una constante llamada nombre, o mejor, número. Será igual a 12. Creemos otra constante que se llame número 2. Será igual a 14. Y un console.log.
Esto sería entonces igual. Número y número igual, o mejor dicho, hagámoslo otro ejemplo. Si el número es menor que 20 y 2 veces la morfología de la letra, número 2 es también menor que 20, veamos qué arroja esto. Verdadero, porque ambos son menores que 20. Pero, ¿y si en uno de ellos yo colocase 10? ¿Qué va a arrojar? Falso, porque uno de las dos sentencias no cumple con la condición. Hasta aquí es sencillo de entender. Y solamente concatena dos sentencias. Si una de ellas no se llegase a cumplir, automáticamente toda la estructuración pasa a ser falsa. Entonces, hagamos que esto vuelva a ser verdadero con el número 23. Muy bien. Esto solamente es para que sepan que se pueden concatenar sentencias. Por último, vamos a ver, por ahora, más adelante iremos añadiendo más operadores lógicos conforme la complejidad va aumentando. Pero vamos a ver el operador lógico OR. Él es el inverso de I. Si nosotros tuviésemos este mismo ejemplo, vamos a copiarlo y a su vez lo vamos a comentar para que no den errores. Si el número 23 es mayor que el número y el número 2 es menor que 20, entonces esto da verdadero. Pero, ¿y si yo coloco esto al número 3? El ejemplo anterior, bajo esta sentencia, tendría que arrojar falso, pero OR trabaja de forma distinta. Con OR bastaría con que se cumpla solamente una de las sentencias u operaciones con las cuales se están sometiendo a una comparación, a una condición. Aquí, para que esto pudiera dar falso, tendrían que ser todas falsas. Vamos a hacer el ejemplo. Redujimos también la comparación de 20 a 2 y ahora sí, perfectamente sabemos que da falso, porque el número, la variable, la constante número, que vale 12, es mayor que 3. A su vez, la constante número 2 es mayor que 2, que es el número con el cual se le está haciendo comparación. Hasta aquí vamos a borrar todo este código. No se vaya a copar esto. Y vamos a saber en este contenido qué son los condicionales. Los condicionales, como su nombre lo indica, es una manera de colocar y de encapsular en bloques de código un algoritmo o lógica que queremos someter a una condición. Vamos a verlo en ejemplo. Creemos una variable que se llame resultado. Resultado va a ser igual a 0. Y vamos a crear dos constantes. Una que se llame número 1, que va a valer 20. Y otra constante que se llame número 2, que va a valer 25. Para poder crear condicionales es necesario utilizar la palabra reservada if, que traduce del idioma inglés si. O menos si está soleado, si está soleado voy a salir hoy, si no está soleado me quedo en mi casa porque puede llover. Eso es lo que significa. Seguido de un paréntesis, que aquí es donde van nuestras operaciones lógicas, y dentro de las llaves va el código que queremos ejecutar si esa operación lógica resultase ser verdadera. Veámoslo con otro ejemplo. Si escribamos número 1 mayor que número 2. Y aquí abajo escribiremos console.log string que diga soy mayor. Guardemos este código y vamos a ver algo curioso
en la ejecución. No sucede absolutamente nada, porque el número 1 vale 20 y el número 2 vale 25. Por lo tanto, esta sentencia es falsa. Pero y si invertimos el operador lógico, automáticamente esta operación va a pasar. Y lo que está dentro del bloque de código, dentro de las llaves, sí se va a ejecutar. Hay dos formas de escribir las llaves. Normalmente en JavaScript se puede escribir así o así, al igual que en muchos otros lenguajes de programación, pero por convención las vamos a escribir de esta manera. Ahora, sucede una pregunta. Si yo quisiera ejecutar un código en cuyo caso esta operación llegase a ser falsa, escribimos la palabra reservada else. Si y si no, traduciría al inglés. Si no, ejecuta la instrucción que esté dentro de estas llaves. Sería console.log es menor. Regresemos esta operación lógica a como estaba previamente. Ya sabemos qué va a suceder. Número 1 es inferior al número 2. Y sabemos que soy mayor no se va a ejecutar. Recargamos y se ejecuta es menor. Así es como se trabaja con condiciones. Todo lo que escribamos en esta parte se va a ejecutar dependiendo del contexto y el resultado de las operaciones lógicas dentro de la condición if. Pero, ¿y si tuviésemos un tercer caso donde ninguno de estos llegase a ser real? Podríamos escribir if dentro de otro para concatenar los if y un else. Podemos copiar esto y veamos qué sucede. Pero vamos a invertir el operador lógico. Y en else vamos a escribir console.log son iguales. Guardamos y veamos cuál se ejecuta. Se ejecuta es menor porque sabemos que el número 2 es mayor que el número 1. Pero ¿y si ambas constantes tuvieran el mismo valor en number? Se ejecutaría son iguales porque sabemos de que ninguno de los dos es superior al otro. Y pasaríamos a ver qué sucede en cuyo caso todo esto sea falso. Esto es un valor por defecto que va a entregar. ¿Ok? Esta sería la forma más básica y sencilla de cómo utilizar los condicionales. Más adelante vamos a hacer más ejemplos con ellos. Pero por ahora vamos a pasar a lo que es el primer ciclo, que sería el ciclo for. For traduce del inglés para o por, pero en programación se le da la connotación de para y tiene una sintaxis un poco diferente a lo que son las condicionales if. Recordemos la palabra ciclo. Los ciclos son condiciones o operaciones que se van a repetir en el tiempo. Se va a ejecutar de forma cíclica. Es algo que queremos que en el tiempo se repita. Las instrucciones que estén dentro de un ciclo se van a repetir hasta que nosotros determinemos cuándo debe detenerse. Veamos un ejemplo con el ciclo for. Primero, for, que sería la palabra, paréntesis y llaves. Lo que está dentro de las llaves es la instrucción que se va a estar repitiendo de forma cíclica. Y dentro del paréntesis vamos a escribir qué paso va a tener esa operación cíclica. Primero creamos una variable dentro de estos paréntesis que se llame i, o podemos llamarla index, que sería el índice con el cual va a comenzar el ciclo. Queremos que comience con el valor 0. Index, mientras index sea inferior que el número 10, index va a aumentar su valor en 1. Y para determinar esa instrucción
tenemos distintas maneras. Podemos escribir index igual a index más 1, que estaríamos reasignando allí su valor y colocándole un número adicional o una abreviatura de esta condición, que sería index más. Un poco complejo, pero vamos a ver cómo funciona realmente. Escribamos console.log y imprimamos la variable index. Como podemos ver en la consola, se ejecutan 10 números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero no se ve el número 10. Nosotros, si quisiéramos imprimir el número 10 y en su caso no imprimir el 0, tenemos una alternativa. Podemos escribir un 11 y en vez de iniciar en 0, iniciamos en 1. Pero esto muchas veces es algo impráctico. Yo necesito delimitar esto sin necesidad de ir cambiando el paso que va a tener el ciclo. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos 10 y aquí hacemos la introducción a un nuevo operador lógico, que es mayor o menor igual que, mayor o igual, menor o igual, que sería el símbolo de menor que, y le colocamos un símbolo de igual. Corramos esto a ver. Fíjense que tenemos la misma salida. ¿Por qué? Porque conforme el ciclo va dando vueltas, comienzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es donde se tenía anteriormente. Pero ¿qué pasa? Aquí dice menor o igual. 9 es menor que 10, pero no es igual a él. Como una de las condiciones no se está cumpliendo, recuerden el operador lógico OR, aquí se pudiera decir que es como una junta de ambos, entonces pasaría al número 10 automáticamente. Así funciona un ciclo for. Y cabe destacar que también podemos escribir ciclos dentro de ciclos. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Pero recuerden, como estamos creando let y hay otra variable con el mismo nombre, no podemos porque va a generar un error. Se está redefiniendo dos veces. Va a ser una total locura. Entonces, para poder trabajar con esto es recomendable crear variables con nombres diferentes. La salida es la misma. El código es mucho más legible y entendible. Pero ahora yo necesito saber cuántas veces este ciclo está dando la vuelta. Por combinatoria y lógica matemática sabemos que está dando la vuelta primero 10 veces. Y este código de abajo también se ejecuta 10 veces. Si multiplicamos 10 por 10 es 100. Así que este código debería estar ejecutándose 100 veces, lo que está dentro del segundo ciclo. Porque él va a ir pasando y repitiéndose uno a uno. ¿Cómo podemos verificar esto? Creemos una variable que se llame contador. Y su valor inicial es 0. Cada vez que esta instrucción se ejecute, contador va a sumar 1 más. Recuerden que podemos escribir contador es igual a contador más 1 o contador más. Y aquí abajo al final vamos a imprimir con console.log. Repitamos esto. Vamos a evitar imprimir contador aquí para que no se llene nuestra consola. Y lo vamos a imprimir al final. Sabemos que él inicia con su valor de 0. Demos 121. Porque tenemos menor o igual que. Si eliminamos el igual, veamos cuánto obtenemos.
100, ya que estamos hablando de un número entero. 11 por 11 es 121, pero 10 por 10 da 100. Así que ya sabemos cuántas veces este ciclo está dando la vuelta y cuántas veces esto se ejecuta realmente. Vamos a pasar ahora al ciclo while, que tiene un comportamiento un poco distinto. While traduce mientras del inglés, mientras que for traduce para. Recordemos esto para tener un entendimiento de qué es realmente el código que estamos escribiendo. Es muy importante el inglés a la hora de trabajar con programación, así que es muy recomendable que hagamos cursos, tengamos lecturas y mucho contacto con ese idioma. ¿Okay? Vamos a crear el ciclo while. Su estructura básica es muy parecida a un condicional if. While, y aquí adentro del ciclo while vamos a generar nuestro código. Vamos a escribir en consola, console.log, la variable i, y la variable i, en vez de crearla dentro del ciclo while, la vamos a crear por fuera, i igual a 0. Mientras i sea menor que 15, imprime el con consola la variable i. Pero aquí en ningún momento le estamos diciendo que tiene que aumentar su valor. O sea, este código se va a ejecutar de forma indefinida. Para ello tendríamos que hacer algo similar al ciclo for. Y más. Con cada vuelta, ese valor se vaya aumentando en 1 y permita directamente evitar que este ciclo se haga de forma indefinida. Veamos cómo funciona. Tal cual un ciclo for. Es muy similar. Si quisiéramos ir de 2 en 2, podemos aquí escribir i igual a i por 2. Ojo, esto también lo podemos hacer en el ciclo for sin ningún problema. Veamos qué arroja. Se está ejecutando de forma indefinida. ¿Por qué? Porque 0 por 2 da 0. Es una operación matemática muy básica. Tendríamos que iniciar i en 1. Vamos a cerrar y vamos a abrir nuevamente el código. Tenemos el documento y veamos que imprime 1, 2, 4 y 8. Porque 1 por 2, 2 y así sucesivamente. 1 por 1, 2 por 2 y así vamos tratando directamente con los valores. Vamos a invertirlo para que se vea mejor la operación antes de su reasignación. 2, 4, 8 y 16. Aquí terminaría el ciclo. Estamos reevaluando esta expresión constantemente. Para finalizar, vamos a ver el ciclo do while. Muy similar, para no decir que es idéntico. Y su sintaxis sería la siguiente. A diferencia del while ejecuta primero, ejecuta luego de hacer la comparación. Fíjense, primero aseguramos de que esto sea correcto, ya sea a nivel verdadero o falso, y luego ejecutamos. Con do while es exactamente lo contrario. Primero ejecutamos y luego hacemos el aumento, o sea, hacemos directamente la comparativa, la condición de continuar el ciclo. Entonces i va a valer 1, mientras i sea menor que 20, entonces i más aquí adentro escribimos console.log y esto sirve cuando queremos ejercer operaciones de forma cíclica, pero haciendo condiciones al final. Esto tiene distintos tipos de usos prácticos. Por ahora nos vamos a quedar con esta información. Vean, 2 del 2 al 20, porque primero estoy reasignando y luego estoy imprimiendo. Si queremos ver todo como corresponde, sería la siguiente forma. Aquí sí veríamos el 1
y culminamos en el 19. Bueno muchachos, este ha sido todo por hoy. Esto es una pequeña definición muy básica de lo que son los ciclos más fundamentales del lenguaje de programación JavaScript, que son las condiciones, los operadores lógicos, los tipos de datos. Espero que esto les sirva y más adelante nos iremos apoyando de un poquito más de lógica. El próximo contenido que vamos a estar abarcando son los arrays o arreglos, las funciones y sus tipos, porque hay muchas, y en otro video más adelante lo que sería la programación orientada a objetos. Con ese conocimiento estaremos listos para utilizar JavaScript para algo más que solo operaciones matemáticas, comparaciones lógicas. Vamos a estar viendo manipulación del DOM. Vamos a estar revisando también lo que sería las animaciones a través del lenguaje de programación. Pero para esto sería necesario que conozcamos todos estos fundamentales. Ya haremos más ejercicios respecto a las condiciones, operadores lógicos y cíclicos, pero por ahora quedémonos con esta información y practiquemos con este contenido. Un saludo y nos vemos en otro video.